del proceso de la gametogénesis. Y en este sentido, pues debemos entender ciertas pautas referentes al ciclo celular, a todo lo que ya estuvimos revisando previamente, para generar una mejor comprensión al respecto, ¿sí? Los procesos de gametogénesis que vamos a revisar están centrados, obviamente, hacia la parte del hombre, hacia la parte como especie humana, y que el objetivo, recuerden, de cada una de las especies que coexisten en el universo es precisamente perpetuar la especie. Biológicamente hablando, pues ese es el objetivo de cada una de las especies que nos encontramos habitando. ¿Okay? Vamos nosotros a enfocarnos en los procesos de la espermatogénesis y la ovogénesis. Y recordando un poco esta parte, y en sesiones anteriores, como lo hemos mencionado, pues estos dos procesos están fundamentados en los procesos de la meiosis. Si recuerdan ustedes, pues la meiosis es un proceso en el cual nosotros vamos a asegurar la recombinación adecuada del material genético y vamos a generar 4 células al final, 4 células hijas con la información genética correcta y distribuida de manera homogénea precisamente para generar un nuevo individuo. Ese es el objetivo, generar estas células con capacidad de fecundar o de ser fecundadas y generar posteriormente individuos con características propias de la especie como tal. En el caso de la espermatogénesis, pues vamos a iniciar con una célula germinal primordial, vamos a pasar por diferentes etapas como el espermatocito, vamos a pasar hasta la maduración de las espermátides y finalmente la formación como tal de los espermatozoides como los conocemos, que son al final de cuentas o tienen el objetivo de ser 4 células funcionales como tal. Por cada proceso de espermatogénesis se van a producir 4 células funcionales, de las cuales vamos a tener dos que tengan sus 22 pares de cromosomas tal cual los ubicamos, y un par adicional con el cromosoma Y, ¿sí? Caso contrario de las otras dos que se producen, que tienen los mismos 22 cromosomas, pero tienen el par X, ¿sí? Entonces, esto también va en relación con esta posibilidad de que el macho o el hombre en este caso tenga esta particularidad, esta característica de poder fecundar a la hembra o a la mujer, en este caso al óvulo, y que a partir de ello se pueda generar ya sea un macho, un hombre si es que tiene la posibilidad del cromosoma Y de estar ahí, o una mujer si es que tiene esta posibilidad de estar el cromosoma X. En el caso de la ovogénesis, pues de igual manera iniciamos con una célula germinal primordial, pasamos por varios estadios de ovocitos hasta llegar al ovocito maduro, sin dejar de lado que aquí también vamos a producir 4 células al final de este proceso. Sin embargo, solamente una de ellas es una célula funcional que contiene los 22 cromosomas más el cromosoma X, que es el cromosoma sexual. ¿Sí? Este no va a cambiar, este siempre va a ser el mismo. Los cuerpos polares que se producen ahí, que son parte de estas 4 células de las que hablábamos, son corpúsculos que van a ser degradados o eliminados en algún momento, ¿sí? El único que tiene esta posibilidad de ser funcional, pues es el ovocito maduro o el óvulo. Y el proceso de ovogénesis comienza en la etapa prenatal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues desde antes del nacimiento de la mujer ya existen células que tienen esta posibilidad de madurar más adelante y generar precisamente células que puedan ser fecundadas y que puedan desarrollar un organismo más complejo. Comienza aproximadamente todo este proceso de la ovogénesis entre la semana 8 y la semana 20, una vez que ya el feto ha comenzado a crecer, y continúa así hasta el nacimiento de la niña, en este caso del bebé. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una recién nacida, una mujer recién nacida, pues este ya tiene o ya presenta
todos los óvulos que se van a liberar de los ovarios durante la vida reproductiva de esta mujer. Y estas células les vamos a denominar óvulos primarios. Es muy importante entender aquí que estos estadios nos permiten avanzar posteriormente y con ayuda de ciertos factores para generar estas células germinativas, estas células que pueden tener esta capacidad de fecundar. Los óvulos primarios van a permanecer inactivos hasta la ovulación y esto se da, como ya lo decíamos, desde el nacimiento de la niña hasta la etapa de la pubertad, donde ya vienen los procesos de maduración. Entonces, adentrándonos un poco más en todos estos procesos, precisamente de la ovogénesis, pues nosotros debemos de considerar que cuando se acerca esta etapa, ¿sí?, del parto, del alumbramiento como tal, pues los ovocitos primarios ya están en una fase avanzada de la meiosis, ya están en esta meiosis 1 y precisamente tienden a detenerse en un estado de reposo. Lo que nosotros vamos a poder observar será que a nivel de las gónadas que se han desarrollado ya en este producto, en esta mujer que acaba de nacer, pues vamos a tener las células germinales primordiales. Estas se van a dividir por mitosis y vamos a generar la siguiente estructura, que son los ovogonios. Los ovogonios van a dar lugar posteriormente, gracias a procesos mitóticos, a los ovocitos primarios, que son los que precisamente decíamos que son con los que nace ya la mujer, ¿sí? Esta es la etapa prenatal. Entonces, podemos observar aquí, en este proceso de formación del producto, al cuarto mes, pues ya existen ovocitos primarios, ya en una etapa meiótica activa. Al séptimo mes tendremos ovocitos primarios en profase y aquí es muy importante ir observando que estas células epiteliales planas que empiezan a rodear a los ovogonios posteriormente rodearán a cada uno de los ovocitos en la profase. Esas células epiteliales primero son planas y después se vuelven cuboidales y empiezan a formar estructuras más complejas que facilitarán precisamente el desarrollo de estas células reproductivas. Después llegamos a la parte de el alumbramiento del recién nacido, que es donde ya está el ovocito primario en reposo. Ya hubo una maduración de este ciclo celular, ¿sí? Y vamos a tener la fase del diploteno, donde se queda pausada en nuestra célula. Ahí hace un reposo y posteriormente, gracias a ciertos factores, es que logrará la maduración. Aproximadamente al quinto mes del desarrollo del producto a nivel uterino, pues en ese producto, en esa mujer que está en desarrollo, se generan 7 millones de células germinales primordiales. Ese es el nivel máximo. A partir de esto empezamos a ver una disminución como tal en este sentido y pues esto es algo normal, esto es algo que tiene que pasar en determinado momento, un declive de estas células germinales. Posteriormente, nosotros ya vemos como tal el alumbramiento, el nacimiento como tal, y entonces observaremos a estos ovocitos primarios que se encuentran en una etapa de diploteno, que es una fase de reposo, y aproximadamente la mujer para cuando tiene este nacimiento, pues va a presentar entre 600,000 a 800,000 ovocitos, ¿sí? Algunos autores nos marcan incluso que hasta 2 millones de ovocitos se pueden estar generando. Los ovocitos primarios van a permanecer en la profase, no concluyen esta primera división meiótica antes de la pubertad. Recuerden que esta es una fase de reposo que es producida por el inhibidor de maduración de los ovocitos, que es un factor proteínico, es un pequeño péptido, y que esto impide precisamente la maduración hasta llegar a este periodo de pubertad. Durante la niñez, durante todo este periodo en avance hacia la pubertad, pues la mayor parte de estos 600,000 a 800,000 ovocitos mueren
¿sí? Se vuelven atrésicos y aproximadamente quedan o sobreviven o llegan a la etapa de maduración 40,000. Cuando inicia la pubertad, pues tenemos 40,000 ovocitos. De ellos, menos de 500, perdón, ovularán uno cada mes, ¿sí? Que son los que se consideran si una mujer hace una cuenta de cuando inició su ciclo, su primer ciclo menstrual, ¿sí? Y hace el conteo de cada uno de los meses donde hay ovulación hasta llegar a la menopausia, pues habrá un cálculo aproximado de 400 a 500 óvulos que se pudieron liberar en toda esta etapa de fecundidad como tal. En esta etapa de la pubertad se crea una reserva de folículos, ¿sí? Que son los que más adelante favorecerán todo este proceso de maduración. Algo importante también a mencionar es que a mayor edad biológica, en el caso de las mujeres y edad reproductiva, pues hay una mayor vulnerabilidad por parte de los ovocitos a tener alteraciones cromosómicas. Y estas alteraciones cromosómicas pues pueden dar lugar a ciertas características o manifestaciones clínicas como puede ser una trisomía 21. Esto es algo que está bien estudiado, que está bien relacionado, no es un factor exclusivo o que a partir de solamente la edad de la mujer se puedan dar estos casos, sino que es un factor de riesgo que contribuye a que se desarrolle una trisomía 21. ¿Puede haber otras causas? ¿Puede haber otros factores? Sí, sin embargo, está visto que en las mujeres que se embarazan en edades tardías, biológicamente hablando, en la cuestión de reproducción, pues el riesgo aumenta de manera significativa. Y bueno, les decía, en esta etapa vamos a generar una reserva de los folículos en crecimiento que se mantiene gracias al suministro de los folículos primordiales. Cada mes empiezan a madurar algunos de los 15 a 20 folículos seleccionados de esta reserva y los que sobreviven de estos pues van a empezar a acumular líquido en un espacio que vamos a denominar antro para comenzar lo que se llama la fase antral. Algo importante es que, bueno, estos folículos, ¿sí? Han sido estimulados previamente por la hormona folículo estimulante, ¿sí? Cuando se da el cambio de la etapa de la niñez a la etapa de la pubertad, pues vamos a tener precisamente la acción propia de la hormona folículo estimulante que tiene que aumentar más allá de la relación que existe con la hormona luteinizante. Esto está dado por la estimulación de la pituitaria. Entonces, se estimula la pituitaria, aumenta la hormona folículo estimulante y aumenta también la hormona luteinizante y entonces en conjunto pues están favoreciendo la maduración precisamente de estos folículos. ¿Qué podemos ver en esta imagen? Bueno, vemos los folículos primordiales formados por un ovocito primario, que es esta célula de color rosado que tenemos aquí, que está rodeada por células epiteliales planas y que empiezan a formar precisamente el folículo. Conforme van madurando, conforme van avanzando, pues tenemos un folículo en la fase primaria o en la fase preantral que está reclutado de la reserva de folículos primordiales. Al ir creciendo este folículo, pues las células foliculares se tornarán cuboidales, como lo podemos ver aquí. Hay un cambio, ¿sí? Estructuralmente hablando, morfológicamente hablando, y empiezan a secretar lo que algunas glucoproteínas que darán lugar a la zona pelúcida, que es esta línea que vemos aquí, y que es una zona muy importante que posteriormente la retomaremos. Después vamos a tener ya como tal el folículo maduro, que está en la etapa preantral precisamente, con células foliculares que forman una capa estratificada de células granulosas alrededor de este ovocito y una sola zona pelúcida que está bien definida como tal. Cuando nosotros tenemos este líquido del que hablábamos hace un momento que se está acumulando, pues entonces este líquido
que se acumula antes de la ovulación, nos permitirá observar precisamente a los folículos más edematosos o con un mayor volumen como tal. Y eso es importante porque estos folículos son folículos maduros que vamos a denominar como folículos de Graf, ¿sí? Y en estos folículos de Graf, nosotros vamos a tener un proceso de maduración importante y a partir de esto se dará la liberación precisamente de los óvulos posteriormente. Cuando estos folículos primordiales empiezan a crecer, pues las células foliculares pasan de planas a cuboidales, ¿sí? Ya lo decíamos, producen este epitelio de las células granulosas y esto nos permite generar esta zona como tal. Bien, después de esto, pues vamos a tener este desarrollo que aparece, donde aparecen precisamente estos espacios que están llenos de líquido entre las células granulosas y vamos a dar lugar a una zona que le denominamos antro, ¿sí? A este folículo se le va a llamar folículo vesicular o folículo antral. Inicialmente, pues vemos como el antro puede tener una forma arqueada, como este que tenemos aquí. Posteriormente irá aumentando de tamaño y estas células granulosas que rodean al ovocito, que es este que tenemos aquí, permanecerán intactas formando un cúmulo ovóforo, que es lo que podemos observar. Cuando madura este folículo de Graf, podemos ver un tamaño aproximado de 25 milímetros. Entonces ya es algo que puede analizarse morfológicamente hablando de manera muy adecuada. Bien. Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos precisamente de estos folículos. Vemos aquí el folículo primario, aquí están las células. Se alcanza a distinguir dónde está nuestro folículo, cómo va avanzando esta zona multimamilar de estas células granulosas. Y esas células granulosas, les decía, son importantes porque van a contribuir a la formación de esta zona pelúcida que va a dar lugar a ese resguardo, digamos, del ovocito maduro. Aquí está la formación del antro en una etapa inicial de este folículo secundario. Y aquí está el folículo de Graf, ¿sí? Vean cómo ya el antro, la zona antral, es mucho mayor, el antro ya está, perdón, el folículo ya está más grande, se ve edematoso, y esto que vemos aquí, pues es la zona pelúcida, rodeado precisamente de esas células granulosas que van a secretar estas glucoproteínas como tal. Algo importante también es que si bien el ovocito secundario es el que recibe la mayor cantidad del citoplasma, vean aquí lo tenemos, ¿sí? Este es nuestro ovocito primario que está en división, este ya es un ovocito secundario y es el que recibe la mayor cantidad de citoplasma, pues también los corpúsculos polares o los cuerpos polares reciben parte del citoplasma, aunque es muy poca esta cantidad, y estos ovocitos dejan muy poco espacio para el corpúsculo polar. Entonces, los cuerpos polares se van a formar o se van a generar entre el ovocito que va a madurar y la zona pelúcida como tal. Entonces, la célula va a entrar a una etapa de meiosis 2, aproximadamente 3 horas antes de la ovulación. Sin embargo, la meiosis 2 solamente se va a completar si el ovocito se fecunda. Si no se fecunda, entonces la célula se degenera aproximadamente en 24 horas después de la ovulación y es donde podemos observar también la división del siguiente corpúsculo polar. Entonces, si nosotros nos enfocamos en esta parte del ciclo ovárico y específicamente hablando, hacemos un análisis hacia los folículos y hacia todo este desarrollo folicular, pues nosotros vamos a tener que considerar hormonas gonadotropinas, hormonas esteroideas que están participando en este proceso, y este ciclo, específicamente este ciclo, se va a dividir en dos etapas, la fase folicular y la fase lútea, ¿ok?
En la fase folicular lo vamos a distinguir o la vamos a distinguir porque está caracterizada por el aumento de los niveles de estrógeno, y aquí vemos el estradiol, que precisamente es parte de cómo aumenta en la fase folicular, ¿sí? Y esto ocurre aproximadamente entre el día 1 y el día 14, donde estamos viendo la formación de estos folículos. Se va a dar también un engrosamiento del endometrio, y aquí lo empezamos a observar cómo viene esa etapa precisamente de aumento de volumen del endometrio aproximadamente hasta el día 14, y además se va a seleccionar el folículo ovulatorio dominante. Decíamos, se van a seleccionar de 15 a 20 folículos, ¿sí? Y de estos 15 a 20, solo uno es el que va a derivar para poder generar al óvulo. Posteriormente tendremos la fase lútea, que es la que ocurre dentro de los días 14 a los días 21, y donde se produce el cuerpo lúteo, que no es otra cosa más que lo que estaba rodeando a ese óvulo, es decir, la parte del folículo, pero ya sin el ovocito maduro, sin el óvulo, ¿ok? Y esta parte, esta fase es muy importante porque es la fase que prepara al endometrio para la implantación en el caso de una fecundación. En esta imagen, pues están los dos ciclos. Solamente abordaré el ciclo sin concepción porque posteriormente veremos la parte de la fecundación como tal. Pero aquí es importante también señalar la actividad y la participación que tienen las gonadotropinas, ¿sí? Derivadas precisamente de esta glándula hipofisiaria. Tenemos la hormona folículo estimulante, tenemos la hormona luteinizante, que están participando muy característicamente en estas etapas, y precisamente podemos observar cómo tanto estas hormonas gonadotropinas como las hormonas esteroideas, que es el estrógeno y la progesterona, participan en la liberación también del óvulo. Vean aquí, tenemos el folículo dominante. Vean, en el momento de la ovulación o un momento antes de la ovulación, el estradiol está muy elevado, ¿sí? La hormona luteinizante también está elevada en esta etapa, y la hormona folículo estimulante pues también. La hormona folículo estimulante es muy importante porque es precisamente la que va a determinar y a detonar esta liberación como tal del ovocito en conjunto con las otras hormonas que tenemos ahí. ¿Ok? Algo que hay que señalar es que obviamente, pues si el óvulo no es fecundado, pues entonces vendrá posteriormente una etapa de disminución de ese engrosamiento del endometrio, y es lo que se puede observar clínicamente hablando, fisiológicamente hablando, en un ciclo menstrual, donde el desprendimiento de ese tejido que primero se engrosó no fue utilizado porque no hay una implantación, en este caso de un óvulo fecundado, pues entonces eso dará pie a que empiece la disminución de ese grosor, porque ya no tiene una funcionalidad, al menos no en ese tiempo, y ese desprendimiento pues es lo que genera la menstruación como tal y el sangrado en esta etapa. Y aquí pues básicamente podemos hacer un recuento de lo que estuvimos observando en las tres fases: la fase folicular, la fase de ovulación y la fase lútea, donde podemos ver aquí a nivel ovárico la irrigación que debe de existir, que debe de ser un sitio bastante irrigado, porque pues obviamente se requieren grandes cantidades de nutrientes para el desarrollo correcto, primero de los folículos y posteriormente del ovocito y la maduración del mismo. Tenemos aquí nuestro ovocito, perdón, nuestro folículo primordial. Posteriormente avanzará hacia el folículo primario, donde ya existe una mayor concentración o una mayor cantidad de células epiteliales que están formando y están rodeando al ovocito, ¿sí? Y posteriormente el desarrollo de las zonas antrales, que vemos cómo se empiezan a formar los antros poco a poco. Aquí está uno mayor y aquí está ya uno más grande, ya cuando podemos identificarlos como folículos de Graf, ¿ok? Estos folículos de Graf son los que van a permitir la maduración del ovocito hacia un ovocito secundario y posteriormente la liberación del óvulo. Y lo que comentaba hace un momento, la formación del cuerpo lúteo, ¿sí?,
que es esta parte que estaba previamente rodeando al óvulo, ¿sí? Todo ese folículo, esas células que formaban el folículo, pues ahora tienden a generar un cambio en esa composición bioquímica y morfológica y generar precisamente un cuerpo lúteo, ¿ok? Bien. La espermatogénesis, pues va a ser este proceso, obviamente, donde se generan las células sexuales masculinas y en este caso hay diferencias significativas entre la ovogénesis y la espermatogénesis. La primera de ellas es que la espermatogénesis comienza hasta la etapa de la pubertad. Previamente no hay un inicio de ello, como en el caso de la ovogénesis que decíamos. La ovogénesis inicia desde la etapa prenatal. En el caso de los varones, en el caso de los machos, la espermatogénesis se da hasta llegada a la etapa de la pubertad. Y va a incluir los mismos procesos con los cuales los espermatogonios se transforman en espermatozoides. La espermatogénesis se va a llevar a cabo en los túbulos seminíferos a nivel testicular. El desarrollo de estos es a partir del momento del nacimiento, donde en los cordones testiculares de un varón, las células germinales se reconocen como células grandes, células pálidas y rodeadas por otras de soporte, y estas últimas, que provienen del epitelio celómico del testículo, se convierten en las células sustentaculares o células de Sertoli, como las conocemos, ¿sí? Esto que vemos en la imagen es el núcleo de una célula de Sertoli y entonces todo lo que se ve en un color amarillo, pues es este citoplasma de una célula de Sertoli que la vemos de esta manera, ¿sí? Decíamos, este proceso inicia precisamente en la etapa de la pubertad y poco antes de esto, los cordones sexuales adquieren una luz o un lumen y se transforman en túbulos seminíferos, que son estos que tenemos en la imagen. Aproximadamente al mismo tiempo, las células germinales primordiales van a dar origen a las células precursoras de los espermatogonios. A ciertos intervalos que son regulares van a ir emergiendo las células de esta población para formar espermatogonios de tipo A. Estas células de tipo A pasan por pocas divisiones mitóticas para constituir clones de estas células. Y la última división celular produce espermatogonios del tipo B. Después de esto, se van a formar los espermatocitos primarios y estos van a entrar en una fase, en una profase prolongada aproximadamente de 22 días, acompañado de una completación rápida de la meiosis 1 y de la producción de los espermatocitos secundarios. En esta segunda división meiótica, estos de inmediato empiezan a formar las espermátides, que son haploides, y es este punto en el cual ya nos estamos estableciendo. Es decir, empezamos en este punto con los espermatogonios, aquí están los espermatogonios, se dividen, empiezan a formar los espermatocitos primarios que están en esta profase, después se da la división del material genético y la producción de las espermátides o los espermátides haploides. Y durante esta serie de procesos, esta división celular de la que en algún momento hemos hablado, de la citocinesis, queda incompleta y dejan a la población de células hasta el surgimiento de las espermátides. ¿Qué quiere decir esto? Que las generaciones siguientes de las células quedan unidas por puentes citoplasmáticos, que aquí no podemos ver, pero las veremos en un momento más. Durante el desarrollo precisamente de estos espermatogonios y de las espermátides, permanecen en el interior de las cavidades profundas de estas células de Sertoli. De esta manera, las células de Sertoli sostienen y protegen a estas células germinales y participan en la nutrición, colaboran en la liberación de estos espermatozoides que pueden ser maduros, que tenemos aquí.
condiciones necesarias que se tienen que establecer precisamente para un correcto desarrollo, una correcta formación de estas células que tienen esta capacidad de fecundar, pues es la temperatura, ¿sí? La temperatura óptima de producción de los espermatozoides está aproximadamente en los 34 grados, entre los 34 y los 37, pero más hacia los 34 grados. De aquí que se recomiende, ¿sí?, utilizar, en el caso de los varones, utilizar ropa interior de algodón, que es más transpirable, y evitar telas sintéticas que pueden generar el acumulamiento eh, de calor en esta región. Porque esto que favorecería, bueno, que la producción de espermatozoides disminuya, ¿sí? Entonces, temperaturas aproximadas de 34 grados Celsius, pues favorecen precisamente el desarrollo de estos tipos celulares. Y aquí tenemos precisamente cómo este proceso de desarrollo se va a dividir en dos: en la espermiogénesis, que es la etapa final, y en la espermatogénesis, que es esta primera parte como tal. Podemos ver aquí nosotros los espermatogonios del tipo A, iniciando ahora en la parte de arriba, vemos los espermatogonios del tipo A. Déjenme acercarme un poco. Y estos espermatogonios del tipo A van a ir madurando, ¿sí? Son procedentes de la población de células precursoras de estos espermatogonios, son las primeras células en el proceso de espermatogénesis y van a ir generando estos clones de células y los puentes citoplasmáticos que unen a las células en las siguientes divisiones hasta generar los espermatozoides individuales. El número de células individuales es mucho mayor, ¿sí?, que lo que podemos nosotros observar. Obviamente que aquí nosotros vamos a ir viendo cómo maduran de espermatogonios oscuros tipo A espermatogonios pálidos tipo A, espermatogonios del tipo B, y todo esto habla de un proceso de maduración en este sentido y a este nivel. Vemos cómo se genera dentro de la espermatogénesis los espermatocitos secundarios y las espermátides tempranas y las espermátides tardías, que es donde termina, ¿sí?, el proceso de espermatogénesis y comienza el proceso de espermiogénesis. En la espermiogénesis, lo que nosotros vamos a poder observar, pues ya es la formación del espermatozoide como tal y de los corpúsculos residuales, que son estas uniones, ¿sí?, que estaban ahí formando parte de esos espermatozoides que estaban en formación. Ahora, ¿cómo se regula toda esta parte de la generación de los espermatozoides? Bueno, la hormona luteinizante, de la que también hablamos en la ovogénesis, también está presente en el hombre y también es importante para estos procesos. Entonces, la hormona luteinizante va a actuar a nivel de la hipófisis para poder hacer esta regulación, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esta hormona luteinizante, actúa a nivel hipofisiario, actúa además a nivel de los receptores de las células de Leydig, y esto genera un aumento en la testosterona. Esta testosterona lo que va a hacer es actuar sobre las células de Sertoli, viene la parte hipofisiaria también actuando directamente a nivel testicular, y las células de Sertoli se van a ver estimuladas también por la hormona folículo estimulante. Tanto el aumento de la testosterona como la presencia de la hormona folículo estimulante actuando sobre las células de Sertoli van a promover todo este proceso de espermatogénesis, ¿sí? En particular, la hormona folículo estimulante se une a las células de Sertoli, estimula la producción de líquido testicular y la síntesis de proteínas receptoras de andrógeno testicular, y entonces esto genera las condiciones propicias para que se desarrolle todo este proceso que acabamos de revisar. Un espermatogonio aproximadamente tarda en madurar
de espermatogonio hasta espermatozoide, ya en esta parte terminal o esta célula terminal, aproximadamente 74 días. Y cada día, a partir obviamente de esta etapa de maduración y de entrada a la pubertad por parte del hombre, cada día se van a producir aproximadamente 300 millones de espermatozoides. Entonces, esto también va en relación a cuando en un laboratorio hacemos el análisis precisamente para determinar la capacidad fértil de un hombre, y el punto de referencia pues es precisamente este número, que en ese conteo que vamos a realizar bajo microscopio en cámaras especiales, el número mínimo, ¿sí?, o el número aproximado de estas células, pues sea aproximadamente de 300 millones, ¿sí?, que son las que se producen por día. Una vez que se forman por completo los espermatozoides, pues estos entran a los túbulos seminíferos y de aquí son empujados, digámoslo, hacia el epidídimo por elementos contráctiles que están situados en estas paredes de los túbulos seminíferos, y de manera inicial pues tienen una movilidad relativamente baja, pero cuando llegan al epidídimo, entonces ahí vamos a ver una movilidad muy elevada que es sumamente necesaria precisamente para favorecer o permitir la fecundación en este caso de los óvulos. Y en esta etapa de espermiogénesis de la que hablábamos, a partir de las espermátides que tenemos aquí, pues vamos a ver varias etapas en las cuales se está dando precisamente la formación, específicamente hablando, de estos espermatozoides. Y esta etapa de la espermatogénesis se va a ver caracterizada, perdón, de la espermiogénesis, se va a ver caracterizada por cambios que van transformando a los espermátides en espermatozoides. Estos cambios incluyen la formación del acrosoma, que es esto que vemos aquí, con la formación del núcleo, del gránulo acrosómico, ¿sí? Recuerden que esto sigue siendo una célula tal cual la hemos estudiado previamente. Tenemos la formación del flagelo posteriormente, ¿sí? Este acrosoma, este gránulo acrosómico que tenemos aquí, que se formará después o que se denominará después como acrosoma, cubre la mitad de la superficie del núcleo y contiene enzimas que ayudan a penetrar el óvulo posteriormente, ¿sí? Como segunda etapa, pues vemos la condensación del núcleo como tal. Después tenemos la formación específicamente en nuestra célula de una zona denominada cuello, de una zona denominada pieza intermedia y del flagelo o de la cola. Y finalmente el desprendimiento de la mayor parte del citoplasma, que aquí vemos ese exceso de citoplasma que tenemos aquí, conforme va madurando nuestra célula, pues se va a ir desprendiendo, se va a ir degradando, eliminando de esta célula, y que bueno, estos residuos son fagocitados por las células de Sertoli. Recuerden que aquí estamos en esa localización como tal. Y finalmente, bueno, pues la formación como tal del espermatozoide con el acrosoma, ¿sí?, que es esta cubierta en la zona de la cabeza y que, decíamos, contiene ciertos factores importantes que permiten la generación de una fecundación adecuada, ¿ok? La pieza media y el flagelo como tal, que tiene una alta movilidad.